palabra sacramento es incluida en el léxico teológico a partir de la traducción latina del término primitivo griego misterio. De esta manera que los autores neotestamentarios no conocieron la palabra sacramento. Inclusive los sacramentos descritos con mayor claridad, como fueron el bautismo y la Eucaristía, siempre fueron denominados con nombre propio, no encontrándose un término general que los agrupara. Desde el punto de vista filológico, el sustantivo mysterium deriva de la palabra muein, que significaba el cierre de los labios o un secreto guardado desde el punto de vista religioso. En el Antiguo Testamento no encontramos de manera relevante la palabra misterio incluida dentro del texto. En el Antiguo Testamento, los términos equivalentes en hebreo a la palabra misterio son bastante raros. Quizás en fuentes apocalípticas del judaísmo tardío encontramos en Daniel la palabra misterio relacionada con secretos escatológicos. En el Nuevo Testamento la cosa no es muy diferente. Solo encontramos la palabra misterio descrita una sola vez en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 11, donde se relaciona el misterio con el reino de Dios. Asimismo encontramos en el Apocalipsis la palabra misterio nombrada 3 veces, pero siempre relacionada con su origen filológico de secreto. En las cartas de San Pablo, el término misterio aparece con mayor frecuencia, sobre todo en las cartas de fecha más tardía, donde aparece siempre la palabra misterio relacionada con la acción salvífica de Cristo sobre el hombre. Así lo podemos ver en las cartas a los Efesios o en la carta a los Filipenses. El origen filológico y la reflexión paulina sobre el término misterio fue asumido por la Iglesia Oriental. Sobre todo en los primeros 2 siglos de vida cristiana, el término se utilizó bajo la acepción bíblica de secreto, ya que estaban en un ambiente cultural de ascendencia semítica. No así la Iglesia Occidental, ya que el término misterio estaba relacionado con rituales paganos de la religión griega. Entonces fue utilizado el término misterio relativo a las verdades de la fe. En los padres apostólicos, sobre todo bajo los escritos de San Ignacio de Antioquía, aparecen referidos a la palabra misterio de una manera parca, sobre todo referido a la virginidad de María, al parto y a la muerte de Jesús. Los padres apologistas utilizaron el término misterio sobre todo referido a las acciones salvíficas de Jesucristo sobre el hombre. Fueron los padres alejandrinos los que dieron el paso definitivo para la asimilación del término misterio, particularmente a través de Clemente de Alejandría, que utiliza la palabra misterio 91 veces, 1/3 de las cuales lo utiliza para atacar duramente a los misterios paganos, pero por otra parte, en la mayoría de las veces, para expresarlo como verdades de fe. Sin embargo, Clemente de Alejandría no utiliza la palabra misterio para referirse a los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Fue Orígenes quien sentó las bases para la comprensión de los sacramentos como signos a través de los cuales se hace presente entre los hombres el misterio de Dios en Jesucristo. Los padres occidentales rechazaron inicialmente la utilización de la palabra misterio por catalogarla relacionada con los misterios paganos, sobre todo con la religión mistérica de los griegos. Sin embargo, admitieron aceptarla como verdades de fe. Sin embargo, con el tiempo empezaron a utilizarla como sinónimos entre misterio y sacramento, haciendo la diferenciación de misterio como misterio para expresar realidades sobrenaturales y sacramento para denominar el instrumento eficaz de la gracia santificante. El primer sentido que se le da a la palabra sacramento
en la literatura clásica latina está relacionado con la palabra juramento. Juramento que tiene que ver con la consagración de la fe. Así, por ejemplo, se denomina bautismo como un rito de consagración. Es a partir de Tertuliano cuando se comienza a definir. Es el primero que lo utiliza de forma sistemática. San Cipriano utiliza el término sacramento relacionado a la palabra juramento, pero lo relaciona con el comportamiento cristiano. Es San Agustín el que da el paso definitivo hacia la concepción del sacramento. Formula con toda precisión al sacramento como signo eficaz que confiere la gracia, denominándolo signo sagrado. Después de San Agustín no se han formulado categorías teológicas nuevas, de tal manera que San Agustín es quien sienta las bases de la nueva concepción teológica sacramental.